Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy seguimos con la retrospectiva de Slipknot y hoy toca hablar del grandioso, maravilloso y magnífico volumen 3, que bueno, lo tengo aquí en vinilo en nuestra edición, que es una edición reciente, ha salido hace poco, es una edición en vinilo lila, que está bastante bien, suena bastante bien, tiene un buen sonido. Ahora Slipknot le ha dado por reeditar todos sus discos en vinilos de colores y bueno, me pillé este porque, bueno, es mi disco favorito del grupo, es uno de mis discos favoritos de toda la historia, prácticamente. De hecho, es mi disco favorito de metal del siglo XXI, a mí este disco me encanta. Y bueno, es el disco que vamos a reseñar hoy, siguiendo un poco la tónica de retrospectiva sobre el Slipknot, así que hoy, esta maravilla. Bueno, ¿qué hace a este disco tan especial? Pues en este disco la banda da un salto hacia adelante y se aleja del sonido de los dos primeros trabajos. No se aleja completamente, Slipknot sigue siendo una banda bastante dura, bastante agresiva, bastante extraña, pero sí que aquí se atreven a incorporar otros elementos que en sus primeros discos no estaban. Aquí hay guitarras acústicas, aquí hay baladas, aquí Corey Taylor ya no canta solo con guturales, aquí tiene bastantes partes melódicas, y es algo que a mucha gente le disgustó, hay mucha gente que se quedó los dos primeros discos del Slipknot en el debut y en Iowa, pero yo creo que era un salto realmente necesario para la banda, porque ya hablamos en la review de Iowa que seguir en esa estructura de los dos primeros trabajos hubiera hecho que al final la banda se hubiera convertido en algo muy repetitivo. Es algo que le ha pasado a muchas bandas. AC/DC lleva sacando el mismo disco desde Back in Black y es una gente que no se ha reciclado y no han sabido hacer nada nuevo. Entonces, sin embargo, Slipknot aquí dijeron, venga, vamos a hacer un cambio, vamos a incorporar nuevas cosas, vamos a incorporar nuevos sonidos y es algo que francamente creo que le funcionó muy bien. Creo que este disco es interesante para todo el mundo, o sea, aunque no te guste Slipknot, aunque tú pienses que son unos frikis o algo así, o hay gente que considera que Slipknot no es una banda de metal de verdad por el tema de que van disfrazados, lo cual me parece una estupidez. O si no te interesa el metal en general, pero a lo mejor te gusta el rock progresivo, pues creo que este disco es muy interesante y creo que es un disco que francamente todo el mundo al que le interese un poco la música debería escuchar al menos una o dos veces para ver lo que eran capaces de hacer esta gente. El disco, publicado el 25 de mayo de 2004, en esta ocasión fue producido por Rick Rubin y no por Ross Robinson. Rick Rubin era un tío, era un productor que, bueno, ha hecho muchísimos trabajos. Uno de los más famosos es el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, y que el tío tenía una mansión, que era la mansión de Houdini, donde él grababa los discos. Era una mansión con muchas habitaciones y que él reconvirtió en un estudio de grabación. Y es un sitio que, según se dice, tenía un punto mágico, esotérico. Pasaron cosas raras durante la grabación, puertas que se abrían y se cerraban. Paul Gray, el bajista, decía que había una zona del sótano de la casa donde le era imposible acceder por una presencia física o algo así, y tiene un tono muy esotérico todo lo que se graba aquí. Le da como una atmósfera muy especial a los discos. Pero, por otra parte, Corey Taylor, en unas declaraciones que hizo hace unos años en una especie de monólogo, Corey Taylor hizo como una especie de gira de monólogos o algo así. No monólogos cómicos, sino él hablando de cosas y la gente le hacía preguntas. Como una Attack Talk, por ejemplo. Y él comentó que Rick Rubin hizo un trabajo de mierda, que no le gustó nada trabajar con él, que lo que el tío hacía era, llegaba una vez a la semana, se paraba 45 minutos a escuchar lo que habían hecho y decía, vale, muy bien, y ya está. Corey Taylor lo llamó puto vago, literalmente. Aunque bueno, unos años más tarde se retractó, así que no termina de quedar claro cuál fue la implicación de Rick Rubin en la grabación de este disco. Además de esto, y como no podía ser de otra manera, había problemas internos en la banda. ¿Qué problemas había en esta ocasión? Bien, la banda, entre este disco y el anterior, se dedicó a hacer proyectos paralelos. El más conocido es que Jim Root y Corey Taylor reformularon Stone Sour y sacaron el disco de Stone Sour. Entonces se encontraron con la cosa de que llevaban 3 meses prácticamente sin hablar, en el que habían perdido el contacto entre ellos. Y claro, reencontrarse en el estudio fue algo bastante tenso, fue algo extraño porque parecía que no tenían ideas. Este disco fue un disco que prácticamente todas las canciones que se compusieron son las que nos llegaron al resultado final, cosa que no es habitual en Slipknot y en prácticamente ninguna banda, siempre se descartan cosas. Este disco fue un proceso creativo de tenemos que sacar un disco y tenemos que hacerlo como sea. Y aparte de eso, Corey Taylor atravesaba grandes problemas con el alcohol en este entonces, y es algo que de hecho se nota y que él mismo ha reconocido en más de una ocasión. A él no le gusta el trabajo vocal que tuvo en este disco, precisamente por estos problemas con el alcohol. Yo no es algo que note tanto en las grabaciones en estudio, pero sí es verdad que tú ves conciertos de la época de este disco y ves que Corey Taylor no da la talla. Además, la máscara que llevaba
era como sonriendo por un lado y triste por otro y dificultaba mucho la hora de colocarse el micro. Entonces Corey Taylor como que no está demasiado orgulloso de este trabajo. Aunque bueno, finalmente se pusieron de acuerdo y consiguieron sacar para adelante el trabajo. Y creo que lo hicieron bastante bien. Vale, y ahora una vez puesto todo este contexto, ¿qué hay en este disco? Pues como he comentado, en este disco hay un salto adelante. La banda se muestra mucho más madura en líneas generales y aunque sin perder la agresividad y los temas clásicos del Slipknot, aquí tenemos Duality, que quizás es el tema más famoso del Slipknot junto con Psychosocial del siguiente trabajo, sí que se atreven a mezclar cosas, a hacer algo distinto y a sonar como Radiohead en algunas partes. De hecho, no recuerdo quién fue el miembro, dijo, creo que fue Son Crahan, dijo, este disco es como si Slayer y Radiohead hubieran tenido un escarceo, como si se hubieran juntado. Y en parte es cierto. Aquí, por primera vez, se saltan la norma de las intros enfermizas y nos entregan una intro lenta, tranquila, casi que acústica, con Corey Taylor cantando con voces limpias, que francamente funciona. Los guitarristas aquí también dan un salto de gigante. ¿Y por qué? Porque incluyen guitarras acústicas y aquí Jim Root y Mick Thompson demuestran que eran muy buenos guitarristas y que no solo dependían de la distorsión para hacer buenas melodías con la guitarra. No sé, en líneas generales la banda da un salto, nos encontramos canciones como Vermilion Parte 1, que es una semibalada, pero luego tenemos Vermilion Parte 2, que es una balada acústica completa. Y hay gente que tiene la sensación de que este disco es un disco como de Stone Sour, como que el Slipknot cogieron los elementos de Stone Sour para hacer este disco. Y yo no estoy de acuerdo. Sí es cierto que hay influencias, evidentemente, el trabajo de Stone Sour influenció en este disco. Pero no por eso Slipknot dejan de sonar a Slipknot. A mí, Vermilion Parte 2, por mucha balada acústica que sea, me sigue teniendo el aura y la atmósfera que tienen las canciones de Slipknot. No es una canción de Stone Sour. Por otro lado, también tenemos las letras, donde en el primer disco y en el segundo nos encontramos letras muy furibundas, muy enfadadas, con muchas palabrotas que en algunas partes nos pueden recordar al rap. Aquí nos encontramos con letras mucho más maduras, mucho más reflexivas y mucho más tristes. Aquí, en algunas partes del disco, Corey Taylor se muestra muy vulnerable. Si en el disco anterior lo teníamos como muy enfadado, aquí lo tenemos vulnerable y es algo que ya formó parte de la esencia de él durante muchos trabajos, por prácticamente todos realmente. Creo que aquí las letras dan un salto de calidad importante y es el primer, y me atrevería a decir el único, no estoy seguro, pero creo que es el único disco del Slipknot que no tiene la pegatina de Parental Advisory, lo de que no es para niños, para que nos entendamos. Creo que es el único que no lo tiene porque no tiene palabrotas, no dependían de ese tipo de cosas para sacar un disco que líricamente fuera interesante. La voz de Corey Taylor en este disco, bien. Como ya he comentado, Corey Taylor no se siente demasiado orgulloso de su trabajo vocal en este disco. En mi opinión, a nivel gutural, sí es cierto que quizá no suena tan bien como en discos anteriores y posteriores, como que está en una etapa de transición, quiero decir, está entre los primeros discos súper agresivos y súper chillones, y luego las guturales que hizo ya entre Al Hope y Hon en adelante, que eran guturales como mucho más profundos, como mucho más graves. Y aquí está un poco a caballo, y es verdad que no es quizás la mejor interpretación de Corey Taylor, aunque ya os digo que tampoco es algo que haga que el disco pierda puntos en absoluto. Pero en cuanto a voces melódicas, Corey Taylor ya deja esa voz adolescente de los dos primeros trabajos, con las pocas partes melódicas que tenían realmente, y aquí se muestra mucho más maduro, mucho más sereno, y nos da interpretaciones vocales para el recuerdo, en mi opinión. Vermilion Parte 2, la intro, Circle, no sé, nos da grandes interpretaciones vocales en este disco. Aquí hace un muy buen trabajo. Y esto sí que es cierto que es herencia del trabajo melódico que hizo en Stone Sour, sin duda. Pero en Stone Sour estaba a servicio de un tipo de música y en este estaba a servicio de otro tipo completamente distinto. Y de nuevo, tenemos los escarceos progresivos del Slipknot en este trabajo. Ya la intro es muy progresiva, ya la estructura del disco es como la de un disco de rock progresivo en muchas partes. Por eso de que es como muy... es un disco que se escucha muy bien. No es tan agresivo como las dos primeras partes y como que permite al oyente oxigenarse de vez en cuando. Te mete tralla, alguna canción lenta, te mete tralla, alguna canción lenta y es un disco que se escucha muy bien y creo que es el disco prácticamente que mejor se escucha del Slipknot y creo que sería un buen punto de partida para quien no los haya escuchado. Y luego tenemos una canción que es The Nameless, que es una canción con grandes cambios de ritmo, que empieza agresiva y luego cambia y luego vuelve y luego cambia y luego vuelve y es una canción brutal. Me encanta, como me encanta todo lo que tiene este disco, por si no se notaba. Y bueno, para finalizar, creo que no hace falta, porque creo que se nota, la nota que le voy a dar yo a este disco.
Y es que, en mi opinión, un 10 se le queda corto. Este disco yo no puedo ser objetivo con este disco. Ni quiero. No lo pretendo bajo ningún concepto. Mira, si yo no soy capaz de deciros lo que para mí es este disco, tengo a alguien que sí lo es. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y Chords.